apogeo. Paneo, paneo, paneo. Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y eso es Paneo Semanal. Dando las gracias, como siempre, en primer lugar a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, así como también de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco, que estamos de rosado hoy los dos. Muy bien, Eliseo, muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Así es, estamos vestidos de rosado, celebrando la feminidad que todos tenemos. Claro. Claro. Aunque los colores no necesariamente indican. ¿Quién fue que dijo que género. Rosado era de mujer? No sabemos, no. El azul y el rosado, ahora el amarillo. Sí. Y bueno, hay muchos compañeros de género que no usan ese color. No, hombre, no. Hay que usar cualquier color. ¿Verdad? Claro. Eso lo ponemos, cada cual nos pone en su cabeza. Así es. Así que bueno, como siempre hacemos un paneo por toda la geografía mundial. Nos queremos enfocar en Arabia Saudita. Arabia Saudita, Turquía. El protagonista de la que pudieran ser una de las novelas de espionaje más interesantes, Jamal Khashoggi. Khashoggi era un periodista saudí, ¿verdad? De Arabia Saudita, incluso de descendencia turca, porque su abuelo era turco, y era una persona, un periodista que, adepto al régimen saudí, comulgaba perfectamente con la doctrina de ese reinado, el rey. La monarquía. La monarquía, ¿verdad? Reinado de los Saud. De los Saud. De ahí viene el nombre de Arabia Saudita. Arabia Saudita viene de eso. Ahora bien, este señor que en algún momento, 2004, fue asistente o ayudante del embajador de Arabia Saudita en Londres, una persona que trabajaba para el reino y comulgaba perfectamente con la doctrina del reino. Este periodista llega a ser miembro de la diplomacia saudí, llega a Saudí a dirigir el más importante medio de comunicación de Arabia Saudita. Uno de los periódicos más importantes de Arabia Saudí, el Al-Watan, el periódico Al-Watan, en donde comienza a escribir. Una persona con cierto criterio, periodista acucioso, comienza a escribir cosas que críticas a favor del régimen, no en contra, a favor, pero críticas de lo que debiera ir avanzando él con raíces turcas y Turquía siendo uno de los países más occidentalizados del Islam, que profesa la religión islámica. Turquía se ha desarrollado y ha tenido un auge tremendo, y él lo cataloga. Sí, Turquía es un país pivot. Pivot, o sea, está sin abandonar la religión. No, históricamente ha sido, porque fíjate que contrario a lo que se da en Arabia Saudita, sí. Turquía fue capital del Imperio Romano en mucho tiempo. O sea, fue también después fue conquistada por la toma de Constantinopla por los turcos. Sí. Que Los turcos que eran musulmanes. El Imperio Otomano. Entonces es un país su posición entre Europa y Asia lo hace un país pivotal, ¿no? Sí, así mismo es. Es un país, pero que para él se representaba el aspiracional de lo que debieran ser los países islámicos. No, por supuesto, porque yo digo eso porque para poner a nuestros oyentes en contexto, no es lo mismo que un periodista
Por ejemplo, el mismo Jamal Khashoggi, que escriba eso en lo que escribía en Turquía, que lo escribe en Arabia Saudita. Correcto. Porque la familia, o sea, la etnia o la facción de los musulmanes, más bien, que controla Arabia Saudita, es una de las más radicales. Sí, sí. Sí, sin embargo, tienen dinero y se manejan de acuerdo a la conveniencia, ¿verdad? Y tienen uno de los países tienen dinero, pero que además tienen unos reclamos de derechos humanos súper importantes a favor de las mujeres, porque las mujeres hasta hace poco la dejaban manejar, o sea, no podían manejar. Bueno, la dejaban salir del territorio sin la aprobación de un consorte, de un hombre. Es que son de la facción Wahhabi, que son los más radicales. Son completamente radicales. Y veían, en algún momento se vio al príncipe Mohammed bin Salman, que es el hijo del rey, se veía como una posibilidad de modernidad del Estado. Todo lo contrario. Y él ha comenzado a dejar a manejar a las mujeres, una serie de cosas, pero ha observado una conducta muy represiva contra los disidentes internos. Entonces, hay que recordar 2011, la primavera árabe que se dio en todos esos países árabes, en el norte de África, en Egipto, Arabia Saudita. Comienza a darse una aspiración de la población de cambiar y de abandonar todos esos modelos. Y entonces Khashoggi entiende en ese momento que la participación de Arabia Saudita en ese proceso de modernización fue negativa, fue reprimida. O sea, Arabia Saudita reprimió ese desarrollo que se veía. Él, que tenía sus aspiraciones, que no es una persona contra el régimen, pero es crítico y lo que pondera es que los estados deben modernizarse, pues comienza a escribir de manera crítica contra el gobierno desde Arabia Saudita y es despedido del diario, sigue escribiendo en diarios fuera de Arabia Saudita y termina exiliándose para Estados Unidos porque no aguanta la presión y se va a Washington, vive en Virginia, saca residencia y se hace columnista del Washington Post. Siendo columnista del Washington Post, viaja mucho a Turquía. Obviamente por el exilio y la mujer que se queda atrás tienen que divorciarse. Se divorcia y él se queda en Estados Unidos, la mujer se queda atrás, se divorciaron. En sus viajes a Turquía conoce a una joven a la que le promete casarse y entonces tiene que buscar los papeles del divorcio para poder casarse con esa joven, su prometida. Y entonces, él, que ya es una persona que está en una lista negra en Arabia Saudita, va al consulado de Arabia Saudita en Turquía, en Estambul, y entonces ahí lo reciben con los brazos abiertos. Dicen, no, venga por aquí, le sacamos los papeles, no se preocupe. Venga dentro de 2 días, 3 días, le vamos a avisar. Y entonces inmediatamente esa alegación diplomática alerta al régimen saudí, aquí está el hombre, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que así fue que se produjo? Porque resulta que Turquía y sus departamentos de inteligencia tenían completamente intervenida el consulado de Arabia Saudita. Tenían completamente intervenido. Que era un servicio de inteligencia israelí. Los israelíes le daban soporte técnico. Técnico al gobierno de Turquía. Y a los saudíes también. Bueno, al gobierno de Arabia Saudita. En algún momento, Arabia Saudita es el único gobierno islámico que tiene relaciones
con Israel, Por supuesto. pero el gobierno de Turquía tenía todos los espacios llenos de micrófonos y todas las conversaciones estaban interceptadas por un asunto de inteligencia interna, inteligencia turca, ¿verdad? Y entonces, cuando este señor lo llaman para que venga a buscar sus papeles de divorcio, pues entra a la locación, al consulado, pero nunca sale. Nunca salió de ahí. Pero ¿qué pasa? La joven que lo acompañaba, la prometida, se quedó fuera. Y entonces dice, él entró, pero no ha salido. Y entonces viene una larga investigación y al cabo de cierto tiempo el gobierno turco, por presión del gobierno norteamericano, recordemos que estaba Donald Trump en ese momento, comienza a presionar al gobierno turco para que hable, para que diga, para que investigue. Y el gobierno turco no le queda otra alternativa que decir, sí, nosotros tenemos las grabaciones. ¿Cómo se produjo? El tipo lo llaman a que vaya a buscar sus papeles, pero un día antes llega un equipo élite del gobierno saudí, se alojan a 2 esquinas en un hotel, llegan y los están esperando. Las conversaciones y los audios son desgarradores. Y pusieron un doble. Correcto. Lo vistieron igual para que saliera, para que las cámaras Sí. lo captaran. Lo que pasa es que ese doble podía haber engañado a todo el mundo, menos a la prometida. Pero tú ¿Verdad? sabes por qué fue que se dieron cuenta de los videos. Por los zapatos. Bueno, Porque llevaron unos zapatos que no eran de la talla del doble. pero Y entonces además, tuvieron que ponerle otros otro. zapatos. Y por eso se dieron pero cuenta que era otra parece persona. una película, Sí. Eliseo, porque los audios del momento cuando lo están torturando para matarlo se oyen. Incluso horas antes están conversando de cómo van a picar el cuerpo, de cómo lo van a rebanar. La persona que lo hace incluso llega a decir, es la primera vez que yo voy a picar un cuerpo, a rebanar un cuerpo en el suelo, porque siempre lo cuelgan primero, Ujú, como los para- carniceros, Sí, sí. porque lo van colgando para rebanarlo, para cortarlo, meterlo y diluirlo y mandarlo, y el cadáver desaparecer. Desintegrarlo. Entonces es la inteligencia turca que aporta todos esos videos. Las personas, el gobierno turco, bajo presión de Donald Trump, que habla del esclarecimiento y es bastante fuerte con su aliado saudí, dice que hay que procesarlo. Las personas, todas fueron identificadas. Todos los que participaron ahí fueron identificados y fueron acogidos en Arabia Saudita. 4 de ellos, los principales que fueron identificados, fueron condenados a muerte, pero después se le condonaron, se le computaron a 20, se la dejaron a 20 años. Y hoy dicen los testigos que están viviendo en una vida lujosa en Arabia Saudita. Era Casi nada. un cuerpo élite que tenía el príncipe Mohammed bin Salman, MBS, como lo conocen sus amigos. Entonces ese cuerpo élite, en Francia agarraron a otro. Es decir, todas esas personas fueron procesadas. Lo que estaba por determinarse era la conexión que había entre ese cuerpo élite, las órdenes que se dieron y el príncipe. Entonces, ante la falta de justicia, la prometida va a los Estados Unidos y en el 2020 comienza un juicio, es decir, 2 años después, un juicio en los Estados Unidos, un juicio civil en los Estados Unidos.
En abril de este año comienza a celebrarse. En septiembre, el príncipe Mohammed bin Salman, Que es el rey. es príncipe porque el rey sigue. El rey es el jefe del Estado. Pero en septiembre de este año fue nombrado primer ministro, que es el jefe de gobierno. De gobierno. Entonces ahí está el jefe del Estado, el rey, y el jefe de gobierno, que es el primer ministro, El rey es Abdalá. Abdalá. Exacto. Abdalá, Abdalá bin ¿cómo es? Al-Babuso, algo así. Sí, Abdalá bin Abdulaziz. Abdulaziz. Ese. Entonces, ese señor en septiembre lo nombran primer ministro. Que perdón, el rey Abdalá, Abdalá bin Abdulaziz, nombró un viceheredero. Sí, O sea, por si a Mohammed bin Salman le pasa algo, sí. Para que la transición hay un viceheredero, y ese viceheredero es jefe de los servicios de inteligencia de los gobiernos del reino. Es una monarquía. Una monarquía. Murrik, creo que se llama. Bueno, el caso es, Eliseo, que en septiembre lo nombran primer ministro y en octubre es cuando nosotros aquí en este programa dijimos que Arabia Saudita descarta la sugerencia de los Estados Unidos de mantener la producción y aumentan la producción de petróleo. Pero antes de eso, que conecta directamente, en la campaña electoral, no solo Trump presionó para darle una solución al tema de la muerte de Khashoggi. Recuerda que el presidente Biden fue crítico. No solo crítico. Fue mordaz. Fue virulento y violento. Sí. Y señaló al príncipe como culpable y fue directamente. ¿Qué sucede? Que cuando explota el problema entre Rusia y Ucrania, que el petróleo comienza a dispararse, Biden fue a Arabia Saudita. Sí. Fue a Arabia Saudita. En julio de este año y no llegó con la mano vacía. No. Llegó debajo de su brazo con una cuestión muy simbólica para los saudíes, que es la entrega de las islas de Tirán y Sanafir, que están en la entrada del estrecho de Tirán, que es en la bifurcación este del Mar Rojo. Cuando el Mar Rojo en la parte norte hace una Y y hacia el este está el estrecho de Tirán, por donde se dice que cruzó Moisés. Esa entrada, ese estrecho, da a dos puertos que hay en el extremo norte. Hay un puerto que lo controla Israel y otro puerto lo controla Jordania. Y las islas de esa entrada eran un tema de seguridad nacional para los israelíes y le habían quitado el control a los saudíes de esas islas. Sí, un enclave estratégico. Entonces ahora los saudíes dominan, con esas dos islas, dominan la entrada del estrecho de Tirán. Recordemos que hacia el oeste, en el Mar Rojo, en el norte, está el canal de Suez. Por ahí que se entra. Entonces, es un paso estratégico y Biden llegó con eso en la mano. Dice, mire, tenga sus islas. O sea, estamos hablando de Sanafir, por ejemplo, una islita de 33 kilómetros cuadrados. Es prácticamente una roca, pero la importancia militar estratégica que eso tiene es vital para la seguridad de Arabia Saudita. Se están produciendo guiños. Hace tiempo que los norteamericanos están tratando de ver cómo retoman el control de los saudíes, pero los saudíes, al el petróleo aumentar tanto de valor, los ingresos para Aramco, que es la petrolera saudí más grande, que es estatal, es una cuestión impresionante. Impresionante. Ahora, esa lucha de poder que se está dando entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, que permea a todos los sentidos. ¿Por qué nosotros estamos trayendo un hecho del 2018 de la muerte de Jamal Khashoggi, el periodista Jamal Khashoggi? Porque ayer
Estados Unidos determinó, le concedió la inmunidad al presidente, al príncipe Mohammed bin Salman. Entonces, fíjense que todos estos acontecimientos, después de un Biden crítico y mordaz en la campaña, que señaló personalmente al príncipe como responsable de la muerte de ese residente norteamericano, periodista del Washington Post, y ahora le concede la inmunidad o le reconoce la inmunidad de manera oficial porque dice que es un jefe de gobierno. Y entonces los Estados Unidos no lo pueden procesar. ¿Tú te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ya Arabia Saudita ha retomado la producción de petróleo. Ya el petróleo se está estabilizando porque ven esas relaciones que hay entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Se entiende que se van a seguir entendiendo ellos. ¿Tú te fijas que después de las elecciones, o la víspera de las elecciones de Estados Unidos y los días posteriores, las narrativas en torno a la política exterior han tomado otro giro. Completamente. Mira cómo ahora ya están buscándole una solución a ese tema de los saudíes que impactan en los precios del petróleo, pero que también, recuerda que los saudíes son los principales compradores de armamento de Estados Unidos. Sí. O sea, el principal mercado de armas para los norteamericanos es la principal Arabia Saudita. entrada de recursos para las armas. ¿Y por qué? Porque por la posición estratégica de Arabia Saudita, no tanto porque son el principal productor de petróleo del mundo. Sí. Ahora, la posición estratégica para los Estados Unidos y para Europa, sobre todo, de los saudíes, es clave. O sea, aquí hemos hablado mucho de lo que significa el estrecho de Mandeb, que es la entrada del Mar Rojo por donde se llega. Sí, y el conflicto interminable de Yemen del que nadie habla y al que nadie le importa. Exacto, porque eso está borrado de la prensa internacional. Lo más terrorífico que pasa en el mundo entero. Es una carnicería. Lo que es una carnicería, el pueblo más pobre y los derechos humanos más violados del mundo hace 10 años. Matando civiles, con bombardeo, con armas de última generación. Pero los yemenitas no tienen quien les escriba. No, pero tampoco tienen los somalíes, que están al frente, en África. Lo último que nosotros vimos en Somalia fue la película Black Hawk Down. Eso fue lo último. Y la piratería. La piratería, que hubo otra película que ganó Oscar, por cierto, sí. de la piratería en el Golfo de Adén, que es esa zona. Sí, Tom Hanks. Con Tom Hanks, exacto. El Captain Phillips. Captain Phillips. Que se llama la película. Fíjate que esa zona, que es la entrada a uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. Que lo vimos cuando se entaponó. Por supuesto. Entonces, ahí, ¿cuál es el rol de los saudíes? Los saudíes no solo ya pasaron de ser suplidores de petróleo, sino que también son los policías de esa puerta. Sí. De ahí. Porque un poquitito más al norte está Djibouti. Sí. Djibouti, hay una base china. Ahí están los chinos por todas partes. Hay una base, la única base militar china fuera del territorio o de su área de influencia es esa. Sí. ¿Y cuál es la justificación de los chinos? Bueno, yo tengo que cuidar mi barco. Sí. No, cuidar mi barco que pasan por ahí. Sí. Porque aquí hay piratería. ¿Entiendes? O sea, fíjate la labor de los saudíes, cómo ha ido cambiando. Entonces, cuando tú tienes una economía como esa, con todo el petróleo, que te compra armas, que compra tecnología a los israelíes, son de los principales clientes de los israelíes en temas de seguridad. Sí. Son de los principales clientes de muchísimas constructoras europeas, por ejemplo, Alstom, Siemens, venden todos sus trenes de alta velocidad, es ahí que lo venden. Sí. Por ejemplo, en España, Navantia, que son los astilleros militares españoles,
le venden lancha patrullera, barco. Sí, sí. O sea, tienen a todo el mundo. Y recordamos que el rey Juan Carlos, el rey emérito, hacía negocio. Negocios sí, personales. Hacía negocio, buscaba cosas ya, porque Sí, sí, esa gente sus amigos de Saudí, le decían los amigos. exactamente, andan con su maletín resolviendo. Él y sus compañeras de turnos. Exactamente, sí, porque el hombre iba ya a resolver cosas, pero era con el maletín. Sí. ¿Entiendes? O sea, es lo que te digo, en la diplomacia hay mucho doble discurso, Sí. mucha doble moral. Y no hay amigos ni enemigos, lo que hay son intereses. Intereses, sí, y la diferencia entre el Biden de campaña atacando directamente al príncipe Mohammed bin Salman y la diferencia ahora buscándole la vuelta y complaciéndolo en todo. La vuelta, porque al mismo tiempo, ¿por qué es posible buscarle la vuelta a los saudíes ahora? Porque se la están buscando los rusos en Ucrania también. Sí. O sea, ahí hay una negociación que está bien avanzada, aparentemente. Sí. Hay muchos, sin Ucrania. He oído muchos técnicos, muchos especialistas hablando de que pudiera terminarse antes del recrudecimiento del invierno. Claro. Eso, pero es que están conectados todos los hechos, ¿eh? Sí. No te crees que están hablando con los saudíes por aquí para que ellos bajen la producción de petróleo. ¿Por qué los saudíes van a aumentar la producción de petróleo cuando se les cuesta dinero? Si va en contra de ellos mismos. O sea, es porque hay un tema con Rusia y con la solución del conflicto. Entonces, cuando volvamos de la pausa, que tenemos que irnos ya, vamos a ver el cambio de discurso del ala militar norteamericana con respecto al tema de Ucrania. Recuerden el misil que cayó, los misiles que cayeron en Polonia. Así es, fue descartado casi inmediatamente. Lo que dice un informante de la OTAN y lo que dice el general Milley, que es el Chief of Staff, sobre las posibilidades militares de una victoria de Ucrania. ¿Qué dice él? Que es el Wally, el que sabe, el que está en el terreno. Pero eso lo vamos a analizar cuando hablamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.